Yo nunca imaginé que aquella tarde terminaría grabada en mi memoria con tanta claridad, como si las imágenes estuvieran hechas de fuego y no pudiera borrarlas ni queriendo. Había ido a visitar a Marta, mi vecina de toda la vida, para llevarle unas magdalenas que había horneado por la mañana. Era uno de esos días grises, con un cielo bajo que parecía presionar las calles, y yo tenía la sensación de que cualquier palabra que se dijera en voz alta rebotaría contra las paredes de las casas. Toqué el timbre y escuché el arrastre lento de unos pasos. Cuando la puerta se abrió, no fue Marta quien apareció, sino don Ernesto, su suegro. Su mirada estaba cansada, y aunque intentó sonreír, no pudo disimular un ligero temblor en las manos. Me invitó a pasar con esa amabilidad antigua que tienen las personas que crecieron en otra época, cuando las visitas eran un acontecimiento y no una molestia. Al entrar, sentí el aroma del café recién hecho mezclado con algo más sutil, un perfume floral que no lograba identificar. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, y eso me extrañó porque Marta siempre tenía la televisión encendida o la radio hablando en segundo plano. Don Ernesto me indicó que me sentara en el sofá, y él fue hacia la cocina. Desde allí, pude escuchar voces, primero bajas, luego un poco más elevadas. No quería ponerme en plan entrometida, pero las paredes del pasillo eran delgadas, y las palabras llegaban como cuchilladas. La voz de Marta sonaba dura, cortante, con un tono que yo no le conocía. No puedes seguir así. No haces nada. Eres un viejo inútil. El silencio que siguió fue tan espeso que me costaba respirar. Sentí un vuelco en el estómago como si las magdalenas que llevaba se hubieran vuelto piedras. En ese momento pensé en levantarme, irme, y fingir que no había escuchado nada, pero mis pies se quedaron pegados a la alfombra. Vi a don Ernesto regresar con una bandeja. Caminaba más despacio que antes, y evitaba mirarme a los ojos. Me ofreció café y galletas, pero apenas probé un sorbo. Estaba concentrada en su rostro, intentando descifrar si aquello que acababa de escuchar lo había herido tanto como yo imaginaba. Él trataba de mantener la compostura, hablando de cosas triviales, del clima, del ruido de las obras en la calle de atrás. Sin embargo, en cada pausa, en cada respiro, había algo quebrado en su voz. Yo quería preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, pero sentía que no era mi lugar, y sin embargo, me dolía quedarme callada. Lo observé tomar el café con manos temblorosas, y vi que sus ojos, aunque miraban la taza, estaban muy lejos, en un lugar donde la tristeza se hace vieja y pesada. Ahora, recordando ese instante, me pregunto qué habría pasado si yo hubiera dicho algo, si hubiera entrado en la cocina y defendido a don Ernesto. Quizás Marta se habría enfadado conmigo, o quizás las cosas habrían cambiado para bien. Pero no lo hice. Me quedé ahí, escuchando los segundos caer como gotas sobre un suelo frío. Al despedirme, él me acompañó hasta la puerta, con esa misma amabilidad, y me dio las gracias por la visita como si yo hubiera hecho algo importante. Pero la verdad es que salí de esa casa sintiéndome pequeña, culpable, y con la certeza de que había sido testigo de algo que no debía ignorar. Y todavía hoy, me pregunto, ¿usted qué habría hecho si hubiera estado en mi lugar? Al salir de la casa de Marta, el aire frío me golpeó en la cara como si quisiera despertarme de un sueño incómodo. Caminé despacio por la acera, tratando de ordenar lo que acababa de oír, pero las palabras «viejo inútil» resonaban en mi cabeza como un eco que no podía acallar. No era solo la dureza de la frase, era la forma en que había sido pronunciada, con desprecio, sin un atisbo de compasión, como si don Ernesto no fuera una persona sino un estorbo. Me detuve en la esquina, dudando si debía regresar y tocar de nuevo la puerta para hablar con él, pero no lo hice. Me convencí a mí misma de que tal vez era una discusión pasajera, que no me correspondía entrometerme,
Aún así, mientras avanzaba por la calle, tenía la sensación de que lo había abandonado de alguna manera. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de don Ernesto frente a mí, con esa mezcla de dignidad y tristeza que se le escapaba por las grietas de la voz. Recordé que cuando Marta y su marido se mudaron al barrio, hace ya más de 10 años, él siempre estaba ayudando con algo. Reparaba la cerca, pintaba las paredes, cuidaba las plantas. Era un hombre activo, siempre dispuesto. Con el tiempo sus pasos se hicieron más lentos. Su espalda se encorvó un poco, pero seguía teniendo esa mirada curiosa de quien quiere aprender y participar. Pensar que alguien pudiera reducirlo a viejo inútil me revolvía el estómago. Me preguntaba si ese tipo de comentarios eran frecuentes en la casa o si había sido un estallido aislado. La incertidumbre me carcomía. Al día siguiente, mientras regaba mis plantas, lo vi salir a la calle. Llevaba un abrigo marrón, un poco gastado, y un sombrero que yo recordaba haber visto en fotografías antiguas que él me había mostrado. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente los pies, y se detuvo un momento frente a mi portón. Me saludó con una sonrisa, pero sus ojos seguían apagados. Le pregunté si todo iba bien, y él respondió que sí, que solo había salido a tomar aire. Dudé en ese instante si mencionarle lo que había escuchado, pero su tono amable y su manera de esquivar la mirada me hicieron pensar que quizá no quería hablar de eso. Me limité a ofrecerle un té caliente si quería pasar, pero dijo que no, que tenía que volver pronto. Lo vi alejarse y me pareció más frágil que nunca. Esa tarde, desde mi ventana, observé cómo Marta llegaba en coche con bolsas de supermercado. Bajó rápidamente, cerró la puerta con fuerza y entró sin mirar hacia los lados. No sé por qué, pero tuve la sensación de que llevaba prisa por algo que no era solo guardar las compras. Me quedé unos minutos más mirando la calle vacía, sintiendo un peso en el pecho. Pensé en todas las veces que he visto a personas mayores siendo ignoradas, interrumpidas o tratadas con condescendencia, y en cómo muchas de esas heridas no se ven desde fuera. Esa noche me hice una promesa. No iba a quedarme callada si volvía a presenciar algo así. No sabía cómo lo haría ni qué consecuencias podría traerme, pero sentía que debía hacerlo. Aunque, claro, una cosa es pensarlo, y otra muy distinta es enfrentarse a ese momento. ¿Usted, si estuviera en mi lugar, habría hablado con don Ernesto o directamente con Marta? Pasaron un par de días sin que viera a don Ernesto. No lo escuchaba barrer la acera como solía, ni salir a comprar el pan temprano. Aquella ausencia me inquietaba, así que una mañana decidí acercarme con la excusa de devolverle un libro que me había prestado hacía semanas. Toqué el timbre y, esta vez, fue Marta quien abrió la puerta. Su expresión era neutral, pero sus ojos tenían un brillo extraño, como de impaciencia o de alguien que teme ser interrumpida. Me saludó de forma cordial, aunque con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Le pregunté por su suegro, tratando de sonar casual, y ella me respondió que estaba descansando, que últimamente se cansaba más de lo normal. Su tono era seco, como si quisiera cerrar la conversación antes de que empezara. Agradecí y me despedí, pero mientras me alejaba, no pude evitar pensar que algo no encajaba. Esa tarde, mientras sacaba la basura, vi por la ventana lateral de su casa una silueta sentada en la mesa del comedor. Era don Ernesto, solo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La luz del atardecer caía sobre él, y aunque no podía escuchar lo que decía, vi que movía los labios como si hablara consigo mismo. Supe en ese instante que había una soledad más profunda que la de estar físicamente solo, la de sentirse invisible dentro de tu propia casa. Me quedé unos minutos observando, hasta que Marta entró en la habitación y él dejó de mover los labios. Ella colocó algo sobre la mesa, dijo algo rápido y salió de nuevo, sin apenas mirarlo.
Él se quedó inmóvil, como si sus pensamientos hubieran sido interrumpidos bruscamente. Al día siguiente, la oportunidad de hablar con él llegó de forma inesperada. Estaba yo barriendo mi acera cuando vi que salía a tirar un par de bolsas de basura. Caminaba despacio, pero con más soltura que la última vez. Aproveché para acercarme y le pregunté cómo se encontraba. Me miró fijamente, como si evaluara si podía confiar en mí, y después dijo algo que me dejó sin palabras. Hay cosas que uno aprende a callar para no molestar, pero callar también pesa. No supe qué contestar, así que permanecí en silencio, dejando que el eco de esas palabras llenara el espacio entre nosotros. Quise preguntarle a qué se refería, pero él cambió de tema, comentando sobre el clima y las flores de mi jardín. Fue una de esas conversaciones en las que todo lo importante queda sin decir. Esa noche, mientras intentaba dormir, me repetía su frase una y otra vez. Me preguntaba cuántas veces habría sentido la necesidad de alzar la voz y no lo hizo, por miedo o por respeto. Pensaba también en Marta. No podía entender cómo alguien podía hablarle así a una persona que había dado tanto. Era impaciencia, frustración o simplemente falta de empatía. Yo no quería caer en juicios fáciles, pero cada imagen que guardaba en mi memoria inclinaba la balanza hacia una sensación de injusticia. Me debatía entre el impulso de intervenir y el temor a que, en vez de ayudar, empeorara las cosas para él. Esa duda me acompañaba incluso en los momentos más cotidianos, como si fuera una sombra que me seguía a todas partes. ¿Y usted? Si escuchara una frase como la que me dijo don Ernesto, ¿habría insistido para que le contara más o habría respetado su silencio? La mañana en que todo dio un giro comenzó como cualquier otra. El barrio estaba envuelto en ese silencio perezoso que sigue a la salida del sol, roto apenas por el canto de algún pájaro y el lejano sonido de un motor. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Me asomé por la ventana y vi a don Ernesto en el suelo, junto al portón de su casa. Dejé la taza a medio servir y corrí hacia afuera sin pensarlo. Cuando llegué, él intentaba incorporarse, pero sus manos temblaban tanto que apenas lograba apoyarse. Me arrodillé para ayudarlo y noté que su respiración era agitada, con un hilo de sudor frío en la frente. Pregunté si estaba bien, si se había lastimado, y él respondió que solo había perdido el equilibrio al salir a regar unas plantas. Sin embargo, había algo en su mirada que no me convencía, un brillo de vergüenza, como si su caída fuera algo más que un accidente físico. Marta apareció unos segundos después, con el ceño fruncido y las llaves en la mano. No mostró sorpresa, sino una especie de irritación contenida. Ya le dije que tenga cuidado, que no haga esfuerzos innecesarios, dijo mientras lo tomaba del brazo para levantarlo. Su tono era más de regaño que de preocupación. Lo ayudamos a entrar en la casa, y yo aproveché para quedarme unos minutos, fingiendo que necesitaba recuperar el aliento. El ambiente dentro era espeso, como si el aire estuviera saturado de palabras no dichas. Don Ernesto se sentó en su sillón favorito, ese que estaba junto a la ventana, y Marta se fue directo a la cocina, dejando tras de sí un silencio tenso. Me acerqué a él y le pregunté si quería que llamara a un médico, pero negó con la cabeza. No hace falta, solo necesito descansar un poco, murmuró. Lo observé durante unos segundos más, intentando leer en su rostro lo que no se atrevía a decir. Sus manos seguían temblando ligeramente, y en ese momento me di cuenta de que no era solo por la caída. Era un temblor constante, como el de alguien que vive en un estado de alerta. Quise preguntarle si se sentía seguro en su casa, pero mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. No quería ponerlo en una posición incómoda ni arriesgarme a que, si Marta escuchaba, las cosas empeoraran para él. Al salir, crucé con Marta en el pasillo. Me agradeció por la ayuda con una sonrisa que parecía más un gesto automático que una muestra genuina de gratitud.
Le dije que si necesitaban algo podían contar conmigo, pero ella solo asintió y siguió su camino. Cuando volví a mi casa, me quedé en la puerta unos minutos mirando hacia la suya. Sentía una mezcla de impotencia y enojo, no solo hacia Marta, sino también hacia mí misma, por seguir siendo testigo pasiva. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de mi ventana, tomé una decisión. Si volvía a presenciar un maltrato, no me quedaría callada. No importaba si eso significaba incomodar a alguien o meterme donde no me llamaban, porque había algo que me quedaba claro. El silencio, en estos casos, no es neutral. El silencio es una forma de complicidad. ¿Y usted, si hubiera visto a don Ernesto en el suelo, escuchando la reacción de su nuera, habría sentido lo mismo que yo? Pasaron solo 3 días antes de que volviera a cruzar esa puerta. Esta vez no fue por una visita planificada ni por una casualidad en la calle, sino porque escuché un tono de voz que me heló la sangre. Estaba en mi sala, con la ventana entreabierta, cuando me llegó el eco de una discusión. No eran simples palabras elevadas, era un tono áspero, cargado de impaciencia y reproche. Me acerqué a la ventana con cuidado, intentando que las cortinas me ocultaran, y pude distinguir claramente la voz de Marta. Te lo dije 1000 veces, no toques mis cosas, no eres capaz de entender nada. Después, un silencio denso, seguido de una respuesta muy baja, apenas audible, que debía de ser don Ernesto. No alcancé a escuchar qué dijo, pero lo que sí me llegó fue un golpe seco, como si una puerta se cerrara de forma brusca. En ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza. Me debatía entre salir de inmediato y tocar su puerta o quedarme observando desde la distancia. La razón me decía que no debía involucrarme sin saber todo el contexto. El instinto me empujaba a no permitir que esa tensión continuara sin testigos. Finalmente, ganaron las ganas de actuar. Crucé la calle y toqué el timbre con más firmeza de la necesaria. Marta tardó en abrir, y cuando lo hizo, su expresión fue de sorpresa disfrazada de cortesía. «Oh, ¿qué tal? No esperaba visita», dijo, pero su respiración ligeramente agitada la delataba. Le comenté que había horneado unas galletas y pensé en compartirlas. Ella dudó unos segundos antes de dejarme pasar. En cuanto crucé el umbral, mis ojos buscaron a don Ernesto. Estaba en su sillón, con las manos apoyadas sobre las rodillas y la vista fija en el suelo. Me acerqué y le saludé, intentando que mi voz sonara cálida. Él levantó la mirada, y en esos segundos pude ver algo que me estremeció. Sus ojos parecían pedir ayuda, aunque sus labios no dijeran nada. Me senté junto a él y le pregunté cómo estaba. Respondió que bien, pero su tono era mecánico, como el de alguien que recita una frase aprendida. Marta apareció con una bandeja y sirvió café para los 3, hablando de cosas triviales: el clima, el tráfico, el precio de la fruta en el mercado. Yo respondía con frases cortas, pero mi atención estaba en los pequeños gestos de don Ernesto. Noté que apenas probaba el café, que sus manos se aferraban a la taza como si buscara calor o seguridad. Cada vez que Marta pasaba cerca, él parecía encogerse ligeramente en el asiento. Aquella imagen me dejó claro que lo que yo había presenciado no eran incidentes aislados, sino parte de una dinámica constante. Cuando me levanté para irme, me incliné hacia don Ernesto y, en voz baja, le dije: «Si alguna vez necesita hablar, yo estoy aquí». Él me miró fijamente y aunque no dijo nada, su silencio tuvo más peso que cualquier palabra. Marta, desde la puerta, nos observaba con una sonrisa tensa. Al salir y cerrar la puerta detrás de mí, sentí que ese intercambio silencioso había marcado un punto de no retorno. Ya no podía decirme a mí misma que era solo mi imaginación o que no era asunto mío. Había cruzado la línea entre ser un observador pasivo y convertirme en alguien que estaba dispuesto a intervenir. «¿Y usted?
Si hubiera visto esos gestos, ese lenguaje que no necesita palabras, ¿habría interpretado lo mismo que yo? El día en que decidí actuar no comenzó con un plan calculado, sino con un impulso. Era una mañana soleada, de esas en las que el barrio parece respirar con calma, pero yo llevaba dentro un nudo que no me dejaba en paz desde la última vez que vi a don Ernesto. Estaba regando mis plantas cuando lo vi salir de su casa con una bolsa en la mano. Caminaba hacia el contenedor de basura, pero lo hacía con una lentitud que me preocupó. Me acerqué para saludarlo, y él respondió con una leve inclinación de cabeza. Su rostro parecía más pálido de lo habitual, y tenía unas ojeras profundas que no recordaba haberle visto antes. Le pregunté si estaba bien, y después de un silencio breve dijo: «Algunas cosas cansan más que el trabajo físico, ¿sabe?». No supe si sonreír o fruncir el ceño, porque la frase era simple, pero estaba cargada de algo que pedía ser escuchado. Sin pensarlo, le propuse que pasara por mi casa a tomar un té. Dudó unos segundos, mirando hacia su puerta como si temiera que lo estuvieran observando, pero finalmente aceptó. Cuando entró, lo guié hasta la mesa de la cocina. Preparé el té y le serví un poco de pan con mermelada, intentando que el ambiente fuera lo más cálido posible. Al principio, la conversación giró en torno a cosas triviales: el cambio de estación, las fiestas del barrio, un recuerdo que tenía de cuando su esposa aún vivía. Sin embargo, noté que cada tanto su voz se quebraba, como si hubiera palabras que quisieran salir pero se quedaran atrapadas detrás de los dientes. Fue entonces cuando le dije, con suavidad: «Puede confiar en mí, don Ernesto. No voy a contarle a nadie lo que usted no quiera que se sepa». Sus ojos se llenaron de una humedad que no llegó a convertirse en lágrimas, pero que habló por sí sola. Bajó la mirada y dijo: «No quiero problemas para mi hijo. Él trabaja mucho. No ve lo que pasa aquí. Y yo no quiero ser una carga». Sentí un peso en el pecho. Él no estaba confirmando nada de forma explícita, pero tampoco necesitaba hacerlo. Había en sus palabras y en sus pausas una confesión velada, el tipo de verdad que se dice sin decir. Le aseguré que entendía, que no lo juzgaba, y que lo más importante era que no se sintiera solo. Antes de irse, me agradeció varias veces, como si aquel té y unos minutos de conversación fueran un regalo extraordinario. Esa tarde, al verlo volver a su casa, tuve la sensación de que lo que había hecho no era suficiente. Había roto un poco la barrera del silencio, sí, pero también comprendí que si quería ayudarlo de verdad, tendría que estar dispuesta a enfrentar a Marta, o al menos a dejar claro que yo estaba observando. Y eso no sería fácil. No sabía cómo lo tomaría ella, ni si él mismo se molestaría por mi intervención. Sin embargo, había algo que me empujaba a no retroceder. Tal vez era el recuerdo de su voz diciendo: «No quiero ser una carga», o la imagen de sus manos temblorosas sobre la taza de té. Sea como sea, sentí que la próxima vez que hubiera una situación injusta, no me limitaría a ofrecer galletas o té. Diría algo. ¿Y usted? Si estuviera en mi lugar, ¿preferiría seguir ganando su confianza poco a poco o actuar de inmediato para detener el maltrato? El primer enfrentamiento no fue algo planeado, sino una reacción casi instintiva. Aquella tarde, yo estaba en el porche, cosiendo un dobladillo, cuando escuché voces que venían de la casa de Marta. Al principio pensé que era una conversación normal, pero el tono fue subiendo hasta volverse imposible de ignorar. Marta hablaba rápido, con un filo en las palabras que cortaba el aire. «¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Siempre igual. Eres inútil hasta para las cosas más simples». Sentí un calor en el rostro, como si esas palabras hubieran caído sobre mí. Me levanté y crucé la calle antes de que pudiera pensarlo demasiado. Toqué el timbre con fuerza, y Marta tardó en abrir. Cuando lo hizo tenía el rostro enrojecido y los labios apretados. «Hola, ¿pasa algo?»,
Preguntó intentando disimular. No le di tiempo a armar una excusa. Escuché gritos desde mi casa y quise asegurarme de que todo estaba bien. Ella me sostuvo la mirada unos segundos, como evaluando si mi preocupación era genuina o si estaba entrometiéndome. Finalmente dijo, «Todo bien, solo una discusión sin importancia». En ese momento, vi a don Ernesto detrás de ella, apoyado en el marco de una puerta, con los hombros caídos. No dije su nombre, pero dirigí mi vista hacia él. «¿Estás seguro de que está todo bien?», pregunté, esta vez directamente. Él sonrió débilmente y asintió, aunque sus ojos parecían pedir otra cosa. Marta se giró hacia él como para confirmarlo y luego volvió a mirarme. «Sí, no se preocupe. Gracias por venir, pero de verdad, no pasa nada». Había algo en su tono que pretendía ser amable, pero que sonaba más a un cierre de puerta disfrazado de cortesía. Me quedé ahí unos segundos, debatiendo si insistir o no. Al final, decidí no retirarme tan rápido. «Bueno, si necesitan algo, saben dónde encontrarme. Y don Ernesto, recuerde que aún tenemos pendiente esa charla sobre las historias de cuando trabajaba en la estación de tren», dije, buscando darle un mensaje implícito, que yo estaba atenta, que él no estaba solo. Vi un leve destello en su mirada, como si hubiera entendido. Marta hizo un gesto breve, un «sí», que sonaba a despedida, y cerró la puerta con suavidad, pero sin calidez. Regresé a mi casa con el corazón agitado. No había ocurrido un gran cambio, no había salvado a nadie ni detenido una agresión física, pero algo me decía que, a partir de ese momento, Marta sabría que no todo lo que pasaba en esa casa quedaba invisible. Y eso, aunque fuera pequeño, podía marcar una diferencia. Sin embargo, esa noche me asaltó una duda. ¿Había hecho bien? ¿O había puesto a don Ernesto en una posición más incómoda, exponiéndolo sin que él lo pidiera? La línea entre ayudar y entrometerse parecía más delgada de lo que pensaba. Los días siguientes, noté algo curioso. Cada vez que Marta me veía, su saludo era más breve, más tenso, como si quisiera acortar cualquier interacción. En cambio, don Ernesto parecía buscar más mi mirada cuando coincidíamos en la calle. No me decía nada, pero su forma de levantar una mano o inclinar la cabeza era distinta, como si hubiera un agradecimiento silencioso. Comprendí que, aunque yo no pudiera cambiarlo todo de golpe, sí podía ofrecerle pequeños recordatorios de que aún tenía valor y dignidad. ¿Y usted? Si hubiera estado en mi lugar, ¿habría enfrentado directamente a Marta o preferiría actuar con más cautela para no aumentar la tensión dentro de la casa? El día en que don Ernesto me pidió ayuda sin decirlo empezó de la forma más simple. Yo estaba en el mercado, revisando las naranjas, cuando escuché una voz suave detrás de mí. ¿Podría ayudarme a elegir? Me giré y ahí estaba él, con su sombrero gris y una bolsa de tela en la mano. Sonreí, sorprendida de verlo solo, y me acerqué para revisar la fruta junto a él. Mientras hablábamos de cuáles se veían más dulces, noté que su voz era más baja de lo habitual, como si no quisiera que lo escucharan, a pesar de que estábamos rodeados de desconocidos. En un momento, mientras yo elegía las naranjas, dijo en un susurro casi imperceptible: «A veces uno necesita un poco de compañía para que no lo olviden». Me quedé quieta, con una naranja en la mano, intentando procesar esa frase. No era un pedido directo, pero lo entendí como una confesión envuelta en sutileza. No quise presionarlo, así que respondí con naturalidad: «Bueno, entonces tenemos que asegurarnos de vernos más seguido». Él asintió, y por un instante vi cómo se relajaban sus hombros. Terminamos las compras juntos, hablando de recetas y de viejas costumbres del barrio, pero yo sabía que debajo de esa charla ligera había algo más profundo, algo que no se podía decir en voz alta en su casa. Cuando nos despedimos en la puerta del mercado, él sostuvo mi mano unos segundos más de lo necesario. Fue un gesto breve, pero cargado de significado.
Sentí que estaba depositando en mí una confianza frágil, como quien entrega un objeto valioso que puede romperse con facilidad. Caminé de regreso a casa con la certeza de que estaba entrando en una nueva etapa de esta historia. Ya no era solo una testigo, sino alguien que, aunque él no lo dijera explícitamente, se había convertido en un punto de apoyo. Esa misma tarde, vi desde mi ventana cómo Marta llegaba con varias bolsas y entraba rápidamente. Unos minutos después, la escuché hablando con tono cortante. No entendí las palabras exactas, pero su voz era lo bastante alta como para transmitir molestia. Vi una sombra moverse lentamente por el salón. Era don Ernesto, caminando hacia la ventana y deteniéndose allí, como si buscara un respiro. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Él no sonrió, pero levantó una mano en un saludo lento, casi solemne. Yo le devolví el gesto y me quedé unos segundos más, hasta que escuché el ruido de una puerta cerrándose dentro de su casa, y su silueta desapareció. Esa noche, me quedé pensando en la frase que me había dicho en el mercado. Para que no lo olviden. ¿Quién podría olvidar a una persona como él? Y, sin embargo, parecía estar viviendo en un espacio donde su presencia no tenía el peso que merecía. Me pregunté cuántas personas mayores pasaban por lo mismo, invisibilizadas dentro de sus propios hogares, soportando palabras o actitudes que los iban reduciendo poco a poco. Pensé también en mi propio papel. ¿Hasta dónde podía acompañarlo sin ponerlo en riesgo? ¿Cómo encontrar la manera de estar presente sin que Marta lo viera como una intromisión? Al final, decidí que lo mejor sería crear oportunidades para que él saliera más de casa. Paseos cortos, visitas casuales al mercado, tardes de té en mi cocina. No para reemplazar su vida familiar, sino para recordarle, y recordarme, que había un mundo fuera de esas paredes, un lugar donde su voz y su historia aún importaban. ¿Y usted, si alguien le dijera algo así, con tanta sutileza, cómo interpretaría ese mensaje? La oportunidad para sacarlo de casa surgió de forma casi improvisada, aunque yo llevaba días pensando en cómo lograrlo sin levantar sospechas. Una mañana, mientras barría la acera, vi a Marta salir apurada, con las llaves en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Caminaba rápido hacia su coche, hablando con un tono que dejaba claro que estaba ocupada y de mal humor. En cuanto arrancó y se perdió al final de la calle, miré hacia la ventana de don Ernesto. Estaba allí, sentado en su sillón, mirando hacia afuera como quien observa un paisaje que ya se sabe de memoria. Le hice un gesto con la mano para que viniera. Un minuto después, lo vi abrir la puerta lentamente. ¿Pasa algo?, preguntó con una voz cautelosa, como si temiera que yo trajera noticias preocupantes. Sonreí y le dije, «Tengo una misión para usted. Necesito ayuda para elegir unas plantas nuevas en el vivero, y no confío en mi criterio tanto como en el suyo». Al principio, dudó. Miró hacia el interior de la casa, como si quisiera asegurarse de que no estaba rompiendo ninguna regla no escrita. «No sé, quizá mejor otro día», murmuró. Pero yo insistí. «Es solo un rato, y prometo traerlo antes de que Marta regrese». Finalmente aceptó, y ese sí que fue un momento pequeño pero significativo. Lo vi cerrar la puerta con cuidado y caminar hacia mí con un paso lento pero firme. Fuimos al vivero, que estaba a pocas calles de distancia. Durante el camino, su semblante fue cambiando poco a poco. Al principio, parecía alerta, como si cualquier ruido pudiera traerlo de vuelta a su casa. Pero después, comenzó a mirar alrededor, a comentar sobre las fachadas recién pintadas, el nuevo letrero en la panadería y hasta las nubes que se movían rápidas en el cielo. En el vivero, se transformó. Pasó de la cautela a la curiosidad. Tocaba las hojas, preguntaba por el riego. Hacía observaciones sobre qué plantas daban más vida a un jardín. Yo lo escuchaba con atención, dejando que su voz fluyera sin interrupciones. Noté que su espalda estaba más recta, que sus manos temblaban menos cuando se concentraba en algo que le interesaba.
Elegimos un par de plantas para mi patio, y antes de irnos, compré una pequeña maceta de geranios rojos. Se la ofrecí como si fuera un simple obsequio sin importancia, para que su ventana tenga un poco más de color, dije. Él sonrió de una forma que no le había visto en mucho tiempo, con los ojos brillantes y un agradecimiento que no necesitaba palabras. Regresamos justo antes de que Marta volviera. Al despedirnos en la acera, me dijo en voz baja, «Gracias, por hoy». Entró a su casa con la maceta en las manos como si fuera un tesoro, y yo me quedé mirando cómo desaparecía detrás de la puerta. Esa imagen me acompañó todo el día, pero también me dejó una inquietud. ¿Qué pasaría si Marta preguntaba de dónde había salido esa planta? ¿Diría la verdad o inventaría una historia para evitar problemas? Esa noche, mientras regaba las plantas nuevas en mi patio, me pregunté si este tipo de pequeños respiros podían hacer la diferencia para él. Tal vez no cambiarían la forma en que era tratado dentro de su casa, pero le recordaban que aún podía elegir, moverse, opinar. Y a veces, esos recordatorios son suficientes para que una persona no se apague del todo. Y usted, si estuviera en mi lugar, buscaría más ocasiones así, aunque fueran discretas, o se atrevería a hablar directamente con Marta sobre lo que está pasando. La primera señal de que Marta había notado un cambio en don Ernesto llegó de forma sutil, aunque para mí fue tan clara como una campana en una habitación silenciosa. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, escuché la puerta de su casa abrirse. Era Marta, que salía con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Caminó hacia la acera, pero se detuvo al verme. Su sonrisa fue breve, casi forzada. «Ha estado usted viendo mucho a mi suegro, ¿verdad?», preguntó, con un tono que pretendía ser casual, pero que estaba teñido de algo más. Una mezcla de sospecha y control. No quise mentirle. «Sí, hemos coincidido algunas veces. Me gusta su compañía y creo que a él también le hace bien salir un poco». Ella ladeó la cabeza, como evaluando mis palabras, y respondió, «Está bien, mientras no lo canse. Ya sabe que se fatiga con facilidad». Su frase parecía amable, pero sonaba más como una advertencia disfrazada. Antes de que pudiera responder, volvió a su casa con pasos rápidos. Me quedé allí, sintiendo que, de algún modo, la línea invisible que me separaba de su vida privada acababa de ser marcada con más claridad. Los días siguientes, don Ernesto se mostró más reservado cuando Marta estaba cerca. Si me veía en la calle, me saludaba con un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cuando ella no estaba, su saludo volvía a ser más cálido. Aquella diferencia no pasó desapercibida para mí. Comprendí que, aunque él agradecía mi compañía, también temía que ella reaccionara mal si sentía que yo estaba interfiriendo demasiado. Esa tensión me ponía en una situación incómoda. Quería ayudarlo, pero no podía ignorar que cualquier paso en falso podría aislarlo aún más. Un día, lo vi en su ventana con la maceta de geranios que le había regalado. Estaba regándola con cuidado, casi con ternura. Cuando me vio, sonrió, pero luego miró hacia atrás, como asegurándose de que nadie lo observaba. Ese gesto me preocupó. Horas después, mientras barría, lo encontré saliendo para tirar la basura. Se acercó y en voz baja me dijo, «Creo que no le ha gustado que salga tanto, pero yo no quiero dejar de hacerlo». Aquellas palabras me confirmaron que Marta había notado nuestra cercanía y que no la aprobaba del todo. Le respondí que no había hecho nada malo, que salir y conversar era algo normal. Él asintió, pero su expresión seguía siendo la de alguien que camina sobre hielo delgado. Me quedé pensando en lo injusto que era que un hombre de su edad tuviera que medir cada pequeño placer por miedo a molestar a alguien. Y, al mismo tiempo, entendí que mi papel exigía aún más cuidado. No podía permitir que Marta sintiera que yo estaba intentando arrebatarle el control de su hogar,
porque eso solo pondría a don Ernesto en una posición más vulnerable. Aún así, esa noche decidí que no iba a retroceder. Si Marta quería verme como una amenaza, yo me encargaría de demostrar que mi intención no era dañina. Buscaría maneras de estar presente sin invadir, de crear espacios en los que él pudiera sentirse libre sin que ella tuviera motivos para protestar. Sabía que sería un equilibrio difícil de mantener, pero también sabía que, para él, esos pequeños momentos eran más valiosos de lo que parecía. ¿Y usted, si estuviera en mi lugar, seguiría intentando acercarse con cautela o aprovecharía cualquier oportunidad para estar con él, aunque eso incomodara a Marta? El día en que la tensión estalló frente a mí comenzó de manera engañosamente tranquila. Era una mañana tibia, con una brisa suave que movía las cortinas de mi ventana. Estaba en la cocina preparando pan tostado cuando escuché unos golpes secos, seguidos de una voz alzada que reconocí de inmediato. Marta. No podía distinguir todas las palabras, pero el tono era inconfundible. Ese filo que ya había escuchado antes. Me acerqué a la ventana y vi a través del cristal cómo ella gesticulaba con fuerza en la sala, mientras don Ernesto permanecía sentado, con las manos en el regazo, sin levantar la vista. Decidí cruzar la calle. No pensé demasiado en las consecuencias. Solo sentí que no podía quedarme observando desde la distancia. Toqué el timbre. Marta tardó en abrir, y cuando lo hizo, su expresión era de irritación apenas contenida. «Hola, ¿pasa algo?», preguntó, como si yo fuera la intrusa. Respondí que había pasado a devolverle un cuaderno que había tomado prestado semanas atrás. Una excusa improvisada, y que también quería saludar a don Ernesto. Ella dudó, pero terminó apartándose para dejarme entrar. El ambiente dentro de la casa era denso, cargado. El silencio que siguió a mi entrada era tan evidente que casi podía tocarlo. Don Ernesto me miró y esbozó una sonrisa tímida, pero su cuerpo seguía rígido. Me acerqué a él, poniendo una mano ligera sobre su hombro, y le pregunté cómo estaba. Antes de que pudiera responder, Marta intervino. «Está bien, pero a veces se pone terco y no entiende lo que le conviene», lo dijo mirándolo directamente, como si yo no estuviera allí. No pude evitar responder. «Bueno, todos tenemos derecho a decidir qué nos conviene, ¿no cree?». Mi tono fue calmado, pero no carente de intención. Marta me lanzó una mirada que era mitad sorpresa, mitad advertencia. «Claro», replicó, «pero hay personas que necesitan que otros tomen esas decisiones por ellos, porque si no, se hacen daño». Su voz sonaba firme, como si quisiera cerrar el tema, pero yo sabía que aquella afirmación iba más allá de la seguridad física. Era una justificación para limitarlo. Don Ernesto permanecía en silencio, mirando sus manos. No supe si era por prudencia o por costumbre. Me dirigí a él. «¿Y usted qué piensa?». Él levantó la vista lentamente, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. «Pienso que a veces no hace falta hablar, pero otras, sí», dijo, con una calma que ocultaba algo más profundo. Marta hizo un gesto de impaciencia y se levantó para ir a la cocina, murmurando algo que no alcancé a entender. Ese momento a solas me permitió inclinarme hacia él y decir en voz baja: «Recuerde lo que hablamos, no está solo». No respondió, pero su mirada fue suficiente para saber que el mensaje había llegado. Marta regresó con 2 tazas de café, colocándolas con un golpe seco sobre la mesa, y me agradeció la visita, con un énfasis que más bien parecía una invitación a marcharme. Me fui, sí, pero con la certeza de que aquel intercambio había dejado una marca. Marta había sentido que yo estaba dispuesta a cuestionarla frente a él, y don Ernesto había visto que, al menos en mi presencia, su voz podía tener un espacio. Esa tarde, mientras regaba mis plantas, me pregunté si ese pequeño acto había servido de algo o si solo había encendido más las tensiones.
¿Y usted, si hubiera presenciado esa escena, se habría quedado callado para no empeorar las cosas o habría intervenido como yo? La tarde en que don Ernesto vino a buscarme comenzó con un silencio inusual en la calle. Era uno de esos días en que el calor se queda atrapado entre las paredes y hasta el canto de los pájaros parece ausente. Yo estaba en la sala, leyendo, cuando escuché un golpecito suave en la puerta. No era el timbre, sino un toque breve, casi tímido, como si quien llamaba temiera ser escuchado. Al abrir, lo vi allí, con el sombrero en la mano y una expresión que mezclaba nervios y determinación. ¿Podemos hablar un momento?, dijo. Asentí y lo invité a pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando alrededor como si necesitara asegurarse de que estábamos solos. Sus manos descansaban sobre la madera, entrelazadas, y el temblor que solía notar en ellas estaba más marcado. No comenzó a hablar de inmediato. Parecía medir cada palabra antes de dejarla salir. Finalmente dijo, «Hoy fue un día difícil». Guardó silencio, pero esa frase llevaba un peso que llenó toda la habitación. No le pregunté qué había pasado, al menos no directamente. En lugar de eso, le serví un vaso de agua y esperé. Bebió un sorbo y continuó. A veces siento que cada cosa que hago está mal, que por más que intente, siempre hay un pero, siempre hay algo que no es suficiente. Su voz se quebró apenas, lo suficiente para dejar entrever que lo que me estaba confiando no era algo que dijera con facilidad. Yo antes era útil, ¿sabe? Sentía que ayudaba, que tenía un lugar. Ahora, parece que todo lo que queda es estorbar. Escucharlo decirlo así, sin rodeos, me apretó el pecho. Yo había sospechado de ese sentimiento en él desde hacía tiempo, pero oírlo en sus propias palabras era distinto. Intenté responder con cuidado. Usted sigue siendo importante, aunque haya personas que no lo vean. Lo que siente no es la verdad, es solo lo que otros le han hecho creer. Él levantó la vista y me miró fijamente, como si intentara medir si yo realmente creía lo que decía. Después suspiró y añadió, «No sé cuánto tiempo más voy a aguantar callando». Esas últimas palabras me hicieron entender que había llegado a un límite. Le pregunté si quería que habláramos con su hijo, pero negó con la cabeza. No quiero que él piense que su mujer y yo no podemos convivir. Ya tiene bastante con su trabajo. Se hizo un silencio, roto solo por el sonido del reloj en la pared. Entonces dije, si no quiere hablar con él, entonces al menos busquemos maneras de que usted tenga momentos para sí, sin que eso se convierta en una pelea. Él asintió despacio, como si aquella idea fuera un pequeño alivio. Antes de irse, me agradeció con un apretón de manos. No fue un gesto largo ni dramático, pero en ese breve contacto sentí un acuerdo tácito. Él me estaba dejando entrar un poco más en su mundo, confiando en que yo no usaría esa confianza para juzgarlo ni para exponerlo. Lo acompañé hasta la puerta, y antes de cruzar la calle, se volvió y dijo, «Gracias por escuchar». Esa frase, sencilla y directa, quedó resonando en mi cabeza mucho después de que la puerta se cerrara. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esta situación en equilibrio. Porque si él estaba al límite, yo también lo estaba. ¿Y usted? Si alguien viniera a su puerta con esa mezcla de vergüenza y necesidad, ¿lo animaría a hablar más o respetaría sus silencios? El incidente ocurrió una tarde de sábado, cuando el barrio estaba más bullicioso de lo habitual. Los niños jugaban en la calle, los vecinos charlaban desde sus portones, y el aroma de carne asada llegaba desde alguna casa cercana. Yo estaba en el patio, podando unas plantas, cuando escuché un golpe fuerte que me hizo detenerme. No era un ruido normal, sonaba a algo pesado cayendo contra el suelo. Segundos después, la voz de Marta irrumpió con un tono que no admitía réplica. «Mira lo que has hecho. No puedes ni con esto». Su frase se coló por la ventana abierta de su casa como un cuchillo.
Me acerqué discretamente a mi cerca y vi, a través del hueco en la cortina, a don Ernesto de pie, junto a una silla caída y una jarra rota en el suelo. Él intentaba explicarse, pero Marta lo interrumpía una y otra vez, gesticulando con las manos y moviéndose por la sala como un torbellino. El temblor de él era evidente, y no por el esfuerzo físico. Era ese tipo de temblor que nace en el estómago y se extiende por todo el cuerpo cuando alguien se siente humillado. No lo pensé más. Crucé la calle y toqué el timbre, pero no esperé a que Marta respondiera. Golpeé la puerta con los nudillos, fuerte, como para que supiera que no me iría fácilmente. Ella apareció con el ceño fruncido y los labios apretados. ¿Sí?, dijo, como si mi presencia fuera una molestia. Escuché un ruido fuerte y quise asegurarme de que todo estuviera bien. Respondí mirándola directamente a los ojos. Antes de que pudiera inventar una excusa, don Ernesto apareció detrás de ella, con una expresión mezcla de cansancio y alivio. Fue un accidente, dijo él, con voz baja. Marta se giró hacia él. Sí, claro, pero ahora tengo que limpiar todo esto. Su tono seguía siendo cortante. Yo intervine. Puedo ayudar a limpiar si quieren, no es un problema. Fue un ofrecimiento genuino, pero también una forma de quedarme allí un poco más, de no dejarlo solo con esa tensión. Marta dudó, como si sopesara si aceptarlo o no, y finalmente dijo, «No hace falta, yo me encargo». Vi que don Ernesto me miraba con una gratitud silenciosa. No quise insistir para no escalar el momento, pero sí dije algo antes de irme. Bueno, si necesitan algo, saben que estoy enfrente. Marta no respondió, solo cerró la puerta con un golpe seco. Crucé de nuevo la calle con el corazón acelerado. No había hecho mucho, en apariencia, pero sentía que, si no hubiera intervenido, ese momento habría sido aún más duro para él. Más tarde, ya entrada la noche, escuché un golpe suave en mi puerta. Era don Ernesto. Traía una bolsa con un par de mandarinas, como si fuera una excusa para venir. Solo quería agradecerle por antes, dijo. Le aseguré que no tenía que agradecer nada, pero él insistió. Es importante saber que alguien ve lo que pasa. Aquella frase me dejó helada. Era la confirmación más directa que había recibido hasta ese momento de que lo que yo sospechaba no era imaginación. Después de que se fue, me quedé pensando en lo frágil que era la línea entre intervenir y no hacerlo. Ese día había actuado por impulso, pero comprendí que pronto tendría que decidir si estaba dispuesta a ir más allá, incluso si eso significaba enfrentarme abiertamente a Marta o involucrar a su hijo. ¿Y usted? Si hubiera visto y escuchado lo que yo, ¿se quedaría esperando a que la situación empeorara o tomaría medidas más contundentes? La decisión de actuar de forma definitiva llegó después de una noche en la que no pude dormir. La escena del día anterior, con don Ernesto de pie junto a la jarra rota y los reproches de Marta, se repetía una y otra vez en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada baja, como si quisiera desaparecer. Al amanecer, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y un pensamiento claro. Si seguía esperando, no haría más que permitir que esa situación continuara. Mi primer impulso fue ir directamente a hablar con el hijo de Marta y don Ernesto, pero sabía que no podía presentarme en su trabajo sin pruebas ni un contexto claro. Así que decidí empezar por algo más sutil, pero contundente. Invitar a don Ernesto a un almuerzo en mi casa con otros vecinos. No sería solo una reunión social, sería una forma de mostrarle, y a quien quisiera verlo, que él todavía tenía un lugar en la comunidad, que seguía siendo valorado. Elegí un domingo, cuando sabía que Marta solía pasar la tarde fuera, visitando a su hermana. Fui a la casa y toqué el timbre. Cuando don Ernesto abrió, le dije con una sonrisa, «Hoy no hay excusas, tiene que venir». Preparé su guiso favorito, o al menos lo intenté.
Al principio dudó, como siempre, mirando hacia adentro. No sé si... comenzó, pero yo lo interrumpí. Es solo un rato y no estará solo. Venga, le hará bien. Cuando llegó a mi casa, vi un cambio en él casi inmediato. Saludó a los vecinos con una amabilidad que parecía guardada desde hacía tiempo. Se rió con algunas anécdotas, contó historias de cuando trabajaba en la estación de tren y hasta corrigió a uno de los jóvenes sobre el mejor modo de plantar tomates. Durante un par de horas, no fue el viejo inútil que Marta le había hecho sentir. Fue un hombre con historia, con voz, con algo que aportar. Pero la tranquilidad se rompió al final de la tarde, cuando Marta llegó antes de lo esperado. La vi detenerse en la acera, observando desde lejos, y su expresión se endureció. Entró sin saludar a nadie y se dirigió directamente a don Ernesto. «¿Qué haces aquí? Te dije que...» Se interrumpió al notar que todos la miraban. Forzó una sonrisa y dijo, «No sabía que teníamos fiesta». Yo me acerqué y sin perder la calma respondí, «No es una fiesta, es una comida entre vecinos. Pensé que a don Ernesto le haría bien venir». Hubo un silencio incómodo. Marta lo miró, luego me miró a mí, y finalmente dijo, «Bueno, ya es hora de que volvamos a casa». Don Ernesto bajó la vista, como acostumbrado a obedecer sin cuestionar. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que aquel momento se cerrara así. «Puede quedarse un rato más si quiere», le dije directamente a él. «No hay prisa». Fue un gesto simple, pero lo vi dudar, como si esa posibilidad no se le hubiera ocurrido. Después de unos segundos dijo, «Me quedaré un poco más». La incomodidad de Marta era evidente, pero no hizo una escena. Se sentó en silencio, esperando. Yo sabía que, a partir de ese momento, nuestra relación cambiaría para siempre. Ella entendía que yo no iba a seguir siendo una espectadora silenciosa. Y yo, por mi parte, asumía que ese paso no tenía vuelta atrás. Y usted, si hubiera estado allí, viendo esa tensión en el aire, ¿habría dado el mismo paso, aun sabiendo que podría ganarse la enemistad de Marta? La última conversación que tuve con don Ernesto sobre todo esto ocurrió unos días después de aquel almuerzo. Era una mañana clara, con un sol suave que iluminaba la calle sin abrasar. Yo estaba barriendo la acera cuando lo vi salir despacio de su casa. Llevaba su sombrero, la camisa abotonada hasta el cuello y, en las manos, la maceta de geranios que le había regalado hacía semanas. Caminó hacia mí con una calma que me sorprendió, como si quisiera que ese momento se desarrollara sin prisa. «Quiero darle las gracias», dijo en cuanto estuvo cerca. Yo sonreí y le respondí que no tenía nada que agradecer, que solo había hecho lo que cualquiera haría. Él negó con la cabeza. «No, no es así. Usted me ha recordado que todavía existo, que todavía puedo decidir cosas por mí mismo». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No eran un halago, eran un reconocimiento a lo que yo, en silencio, había intentado hacer desde que todo comenzó: devolverle un poco de control sobre su propia vida. Nos sentamos en el borde de mi escalón y hablamos largo rato. Me contó que, después del almuerzo, Marta había estado más callada de lo habitual. No hubo gritos ni reproches directos, pero sí un silencio cargado, como una nube que no se decide a llover. Él creía que ella había entendido que no estaba tan aislado como antes, que ahora había ojos mirando y oídos escuchando. «No sé si eso cambiará algo, pero me hace sentir menos invisible», dijo. Yo, por dentro, sabía que no podía garantizarle que la situación mejoraría. A veces, la gente no cambia. A veces, solo disimula mejor cuando hay testigos. Pero también sabía que, mientras yo estuviera ahí, habría alguien que se asegurara de que, al menos, él tuviera esos respiros, esas pequeñas victorias cotidianas. Y aunque eso no resolviera todo, sí podía marcar una diferencia en su día a día. Antes de despedirse, me pidió que no dejara de invitarlo a salir, aunque él a veces dudara o pusiera excusas.
Es fácil quedarse encerrado, ¿sabe? Uno se acostumbra y después cree que no hay nada más afuera. Pero cuando salgo, recuerdo que todavía hay vida. Prometí hacerlo, y él sonrió de esa manera discreta que siempre tenía, como si quisiera que su gratitud no fuera demasiado evidente. Los días siguientes fueron tranquilos. Marta me saludaba de forma breve, sin intentar conversación, y yo aceptaba ese equilibrio. No buscaba su amistad, solo su tolerancia para que don Ernesto pudiera seguir teniendo espacio para respirar. Él, por su parte, comenzó a aparecer más en la calle, a veces sentado en el banco de la plaza, otras comprando pan en la tienda de la esquina. No eran grandes cambios, pero sí pasos importantes para alguien que había estado encerrado más en el ánimo que en las paredes de su casa. Un par de semanas después, lo vi desde mi ventana regando los geranios. No me vio, pero me quedé observando. El sol de la tarde caía sobre su rostro, y por un momento parecía un hombre distinto al que vi aquella primera vez, con las manos temblorosas y la mirada baja. Había algo más firme en su postura, como si el simple hecho de regar una planta fuera una afirmación silenciosa. Todavía estoy aquí. No sé qué pasará en el futuro, si Marta cambiará su trato, o si don Ernesto necesitará ayuda más directa. Pero sí sé que, desde ese día, ya no me siento una simple testigo. Porque entender que presenciar una injusticia y no hacer nada es también una forma de participar, cambia para siempre la forma en que uno mira a los demás. ¿Y usted? Si hubiera vivido todo esto, ¿habría tenido el valor de seguir hasta el final, o habría preferido mirar hacia otro lado para no complicarse la vida?